tanto los padres, también los profesores, sepan en cada momento cómo gestionar los distintos aspectos importantes de la educación de sus hijos o de sus alumnos. Entonces, para conseguir este objetivo que nos propusimos nosotras, pues decidimos escribir este libro, que como muy bien ha dicho Zaida, está distribuido en 6 capítulos. Cada uno de ellos trata un pilar fundamental que consideramos fundamental dentro de la disciplina positiva, como son, por ejemplo, el sentimiento de pertenencia, la comunicación respetuosa, fomentar la autoestima, entre otros, que ya iremos comentando las autoras en unos minutos. Cada uno de estos 6 capítulos lo dividimos en 3 partes. Primero tenemos una parte, podríamos decir, teórica, donde nos dirigimos directamente a vosotros, a los adultos, a los padres y también a los profesores, a quienes os damos pautas muy específicas y concretas que os van a aclarar muchas dudas de cómo reaccionar ante determinados comportamientos y situaciones relacionadas con los niños, o a cómo transmitir algunas enseñanzas importantes a vuestros hijos. Por otra parte, tenemos los cuentos. En cada capítulo se incluye un cuento que trabaja la temática de cada uno de estos capítulos, un pilar fundamental, pero esta vez adaptado al lenguaje de los niños. Es un recurso muy interesante para poder transmitir a los niños estos pilares fundamentales, que también puedan sentirse identificados con los protagonistas de los cuentos, con las dificultades que tienen, con las soluciones que van generando para estas dificultades. Y además estaréis conmigo que en los momentos en los que leemos junto a nuestros hijos un cuento, ese momento es especial. Además podéis iniciar un debate, comentar lo que le ocurre a los personajes de los cuentos, qué habrían hecho ellos si hubieran estado en una situación similar. Con estos 6 cuentos al final vais a poder tener la oportunidad de educar a los niños a través de una actividad en común que va a ser altamente gratificante para ellos, como es leer un cuento. Y luego finalmente tenemos la parte de las actividades. Incluimos actividades en cada uno de los cuentos que podéis hacer junto con los niños, y algunas de ellas las podrán utilizar los propios niños para trabajar estos conceptos y estos pilares fundamentales que vamos a comentar en el libro. Y ahora, si os parece, vamos a empezar a ver cada uno de estos capítulos y a ver pautas fundamentales de cada uno de ellos. Ya que estoy hablando yo, pues voy a empezar yo comentando el mío. Mi capítulo trata del error como oportunidad de aprendizaje. Todos cometemos errores, sobre todo cuando estamos iniciando una actividad o aprendiendo una habilidad nueva. Los que me estáis escuchando ahora mismo, recordad cuando aprendisteis, por ejemplo, a montar en bicicleta, a nadar o a tocar un instrumento. La primera vez que os metisteis en una piscina, dudo mucho que empezarais de pronto a nadar como un delfín. O cuando empezasteis a tocar la flauta, ¿acaso no se quejó algún vecino ya harto del dolor de oídos? Bueno, pues todos nosotros hemos tenido que pasar por los errores para poder aprender. Pues lo mismo pasa con nuestros hijos. Por mucho que queramos que les salgan las cosas siempre bien y a la primera, pues la mayoría de las veces no va a ser así, ¿no? Entonces tenemos que tener esta idea bien interiorizada para que de ahora en adelante podamos gestionar los errores de nuestros hijos o de nuestros alumnos, para los profes que me estén escuchando, de la mejor manera posible. Entonces, ¿qué es exactamente lo que tenemos que hacer cuando viene nuestro hijo contándonos pues, la que ha liado, o vemos a un alumno que no le termina de salir un ejercicio en clase, por ejemplo? Pues lo primero que tenemos que hacer es sentarnos con ellos para que nos expliquen lo que ha ocurrido, o juntos veamos dónde se ha producido el error. Es muy importante que en este paso ellos reconozcan ese error que han cometido, porque es un paso previo. Reconocer y entender dónde se ha producido un error siempre va a ser un paso previo para poder ponernos en marcha y manos a la obra para mejorar a partir de ahí. El segundo paso sería asumir las consecuencias del error. Por ejemplo, si has hablado de esa manera a tu amiga Marta, ahora ella estará enfadada. Esa es la consecuencia de haberle hablado de esa forma. No tenemos nosotros como adultos, como padres, no tenemos que asumir el papel de salvadores y evitarles las consecuencias de sus errores, porque precisamente afrontar esas consecuencias les va a llevar a modificar los comportamientos o las actitudes que les han llevado a sufrir esas consecuencias. Básicamente, para la siguiente ya van a aprender, para la próxima vez. Y el tercer paso es focalizarnos en la oportunidad de mejora. Preguntarle, ¿qué se te ocurre que puedes hacer para solucionar este problema? ¿O qué puedes hacer para mejorar en estos ejercicios?
De esta manera les ayudamos a que generen alternativas de solución y establecer un plan de mejora con ellos, que puede ser, por ejemplo, disculparse con su amiga, aprender a relacionarse de una manera más respetuosa, disponer de ayudas extras para poder entender mejor un determinado temario. Y el cuarto paso, muy importante, que nunca se nos debe olvidar, reforzar siempre su esfuerzo, el esfuerzo que hacen y están haciendo por mejorar. Es muy importante transmitirles esa confianza de que pueden hacerlo bien y conseguirlo con mensajes como: sé que si continúas intentándolo, la próxima vez te va a salir mejor. O por ejemplo, con lo que has aprendido hoy, la próxima vez te va a resultar más fácil y cada vez vas a ir cometiendo menos errores. De esta manera les transmitimos la importancia que tiene también la perseverancia y fomentamos la confianza en sus recursos para afrontar el problema de ahora en adelante. La actividad de mi capítulo está, digamos, os vais a encontrar cuando os hagáis con el libro unas plantillas en las que los niños podrán marcarse sus objetivos y los pequeños pasos que van a tener que ir dando para conseguir este objetivo. De esta manera, pues si hay alguna dificultad o se encuentran pues con un error y que ven que ese plan de acción pues no está siendo eficaz, siempre lo pueden borrar e idear un nuevo plan de acción. Bueno, pues ahora le voy a ceder la palabra a mi compañera Tatiana, que nos va a hablar precisamente de cómo nuestros hijos van a ir consiguiendo sus metas. Tatiana. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Os voy a hablar de mi cuento en particular y bueno, y a ver si consigo engancharos con él con la misma ilusión con la que yo lo he escrito y os sirve para ayudaros a vosotros y a vuestros pequeños, bueno, pues en el día a día, ¿no? Mi cuento se llama Carlota y su pelota. Carlota es una niña alegre que le gusta inventar cuentos y que quiere que sus amiguitos jueguen con su pelota, pero no sabe cómo hacer para conseguirlo. A través de la lectura de este cuento, los niños pueden aprender que para conseguir lo que quieren deben ir poco a poco y tener paciencia, como hace la protagonista Carlota. Esto es lo que pretendemos enseñar a los pequeños. Pero también es un cuento mediante el cual se enseña a los papás cómo pueden motivar a los niños a que consigan sus metas, ¿no? ¿Qué papel tienen ellos para conseguir que los niños vayan avanzando en eso que quieren? Por ejemplo, pues en aquellas metas que los propios niños se proponen, como hacer amiguitos, como es en el caso de Carlota en el cuento, o para conseguir aquellas metas que son los papás los que tienen más interés en que los niños consigan, como por ejemplo pues que hagan sus tareas o que obedezcan. Aquí los papás en este cuento se pueden fijar en el papel de la mariposa mágica. La mariposa mágica es una consejera que le va indicando a Carlota bueno, pues cómo puede conseguir hacer las cosas. En definitiva, se trata de motivar a los niños sin ser muy directivos, sin hacer las cosas por ellos, para favorecer así su autonomía, su autocontrol y su responsabilidad, tan importantes para el futuro, ¿no? En prácticamente todos los cuentos que vais a encontrar en este libro existe esta figura de consejera, como es la mariposa mágica, en el cuento de Carlota, ¿no? En otros cuentos pues está el entrenador deportivo, está el abuelo. Mediante estas figuras, ¿no? Los papás podéis, si las observáis, podéis sacar grandes enseñanzas, ¿no? Si os fijáis en ellas, en la forma que tienen de comunicar, en las palabras concretas que eligen para dirigirse a los niños. Porque las hemos elegido las psicólogas que hemos escrito este cuento con la intención de mostraros cómo hacerlo de esa forma que ayude a motivar a los niños, ¿no? Que les ayude de una forma pues motivante, pero que no sea excesivamente directiva. Bueno, mediante ese QR del que os ha hablado mi compañera Raquel, que está en el libro, podéis acceder a las actividades, ¿no? Y una de las actividades que hay es Carlota y su pelota, aprendemos a guiar a los niños. Entonces, a través de esta actividad, lo que se pretende es poder poner en práctica mediante una actividad concreta, en este caso es pues realizar una mariposa, que será nuestra mariposa mágica, con papel, ¿vale? Mediante papiroflexia. Entonces, a través de esta actividad, los papás van a poder poner en práctica esto de guiar a los niños en conseguir una meta, ¿no? Porque os vamos a dar en la misma actividad
pautas concretas de cómo hacerlo adecuadamente. Bueno, y en relación a los niños, pues sabemos que de los 4 a los 12 años, por ejemplo, de los 4 a los 12 años más o menos va aumentando su capacidad de concentración para realizar una tarea. Pero no es suficiente con que tengan esa capacidad de motivación y de concentración, sino que además vamos a tener que ir transmitiéndoles desde fuera, a los papás desde que son pequeños, cómo llevar a cabo sus acciones. Vamos a tener que ir guiándoles un poquito para que hagan paso a paso, ¿no? esta actividad que queremos conseguir y sobre todo que sean pacientes a la hora de conseguir su meta, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, pues terminar una tarea. Entonces, en un inicio, como hemos dicho, serán los papás los que guíen a los niños pequeños para que poco a poco ellos lo vayan interiorizando, ¿no? Y vayan aprendiendo la perseverancia y a conseguir, bueno, pues esa capacidad también de esfuerzo. Bueno, lo que vamos a hacer es construir esa mariposa mágica. Aquí no es tan importante la actividad en sí misma, que podría ser colorear un mandala o hacer una figura de plastilina, sino cómo vamos a guiar y motivar a los niños. Que esto puede resultar muy fácil, pero es verdad que muchas veces no encontramos el término medio entre ser demasiado sobreprotectores, ¿no? O ser demasiado permisivos. Entonces, algunas pautas concretas que seguro que estáis deseando conocer, ¿no? Que les podríamos dar a los niños como guías en este proceso de realizar la actividad de construir la mariposa mágica. Pues primero, en primer lugar, dividir las metas en pequeños pasos. Bueno, pues, oye, no se trata de que vean la mariposa en papel ya finalizada y que digan, uy, qué difícil esto, yo no voy a ser capaz, sino no. Vamos a ir poquito a poco enseñándoles, pues a lo mejor en un dibujo, ¿no? Qué pasos van a hacer y cómo lo tienen que hacer para que lo vean como algo asequible. En segundo lugar, pues vamos a guiar al niño anticipándole las consecuencias positivas. Es decir, le vamos a decir cómo lo pueden hacer y qué van a conseguir, ¿no? Si te fijas con detenimiento en el dibujo del siguiente paso de la mariposa, pues y lo haces con calma, ya verás cómo consigues ir avanzando, cómo lo vas a lograr. Fíjate bien en este dibujito cómo está, ¿no? Bueno, y pasito a pasito vamos a ir dándole la pauta y vamos a ir diciéndole, como digo, lo que va a conseguir. Si lo haces así, ya verás cómo avanzas muy bien, ya verás cómo te va a salir fenomenal, ¿no? ¿Qué más cosas hacemos? Bueno, les vamos a recordar también que conseguir una meta requiere paciencia y por tanto seremos nosotros los primeros que les vamos a dar tiempo suficiente para que lo hagan, ¿no? Sin meterles prisa, con la oportunidad de que se equivoquen, de que rectifiquen, ¿no? Oye, venga, poquito a poco, tranquilo, no pasa nada, si te equivocas lo volvemos a intentar, ¿no? También le vamos a felicitar tras cada paso conseguido, ¿no? Oye, ánimo, has conseguido los primeros pasos, mira, si te falta muy poquito, debes estar súper contento porque te está quedando una mariposa preciosa. Y, por supuesto, pues no nos olvidamos de que si no consigue un paso, transmitirles con naturalidad que no pasa nada, que vamos al paso anterior, que si se ha bloqueado en un paso determinado, volvemos al anterior y nada. Y así lo repetimos y podemos otra vez continuar hasta que demos pues, con ese resultado final de la mariposa, ¿vale? Entonces, bueno, por eso os insisto mucho en la parte de cómo nos dirigimos a los niños. Bueno, estas serían un poco las pautas que se pueden obtener del cuento, ¿no? Del cuento de Carlota y su pelota. Pero no quiero dejar de presentar los cuentos de mis compañeras Silvia Álava y Lucía Boto, que no pueden estar aquí con nosotros hoy, pero que han escrito unos cuentos preciosos y que merece la pena que conozcáis cuáles son los objetivos también que se pretenden con estos cuentos que ellas han desarrollado. Bueno, Silvia Álava es la autora del cuento Mi vida en el circo. En esta preciosa historia, el protagonista, Juan, es un niño trapecista y tiene miedo a subirse al trapecio. Juan cuenta con el apoyo y la confianza del resto de los integrantes del circo para lograr su cometido. Gran parte de ellos son miembros de su familia. Entonces, con este cuento, Silvia Álava nos enseña la importancia de crear un clima de confianza en la familia y nos explica cómo ayudar a los niños a tener un sentido de conexión y de pertenencia.
estos son aspectos muy importantes de cara a las relaciones sociales, no solo de los niños, sino de los futuros adultos. Entonces, aquí podéis encontrar una guía maravillosa, tanto para los papás como para los niños, de cómo desarrollar este sentimiento de pertenencia. Y en cuanto al cuento de Lucía Boto, Lucía ha desarrollado un cuento que se llama La ovejita que encontró su camino. En este cuento, Olivia, la protagonista, es una ovejita insegura y atormentada por el pastor que cuida del rebaño, que de repente se pierde del rebaño, ¿no? Y se ve obligada a confiar en sí misma para encontrar el camino de vuelta. Para ello, pues cuenta con los consejos de los animalitos del bosque, para que así la van ayudando un poquito a encontrar su camino. En definitiva, con este cuento, Lucía nos enseña cómo fomentar la autoestima de nuestros hijos y de qué manera podemos hablarles para que ellos vayan desarrollando un discurso interno, un lenguaje interno positivo sobre ellos mismos, y no se digan pues, cosas que a la larga les pueden hacer daño y les puedan hacer sentirse inseguros. Bueno, dicho esto, le paso la palabra a la siguiente compañera que está con nosotros y que ha escrito el próximo libro, que es Bárbara Martín, el próximo cuento. El próximo libro dentro de poco. El próximo libro dentro de poco. De momento el siguiente cuento. De momento el siguiente cuento. Muchas gracias, Tatiana. Mi cuento se titula Los consejos del abuelo Paco. Además, una de las actividades que vamos a hacer en un ratito es leer parte del cuento para que de alguna manera podáis conocer pues las peripecias, ¿no? de uno de los protagonistas, que es el abuelo Paco. Bien, este cuento trata sobre uno de los temas claves dentro de la disciplina positiva, que es un poco, ¿no?, la dicotomía que se ve muchas veces los padres de navegar entre ser excesivamente amables, ¿no?, o blandos o permisivos, y ser rígidos o ser sobreprotectores. Entonces, bueno, lo que habla la disciplina positiva es cómo ser amables con nuestros hijos, conociendo sus límites y sus capacidades, y a la vez ser amables con nosotros mismos. En cuanto al cuento, se hace hincapié en este personaje, ¿no?, en el abuelo Paco, y en la importancia que tiene el uso que hacemos del lenguaje como padres y cómo podemos ayudarles a que sean responsables de las decisiones que toman en las diferentes situaciones del día a día, centrándonos sobre todo en validar sus emociones, en cómo se sienten, y en transmitiéndoles y en transmitirles, como decía mi compañera Raquel, que el error no es más que otra oportunidad de aprender y de poder subsanar lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros como padres? Porque vale, diréis, bueno, si eso está muy bien, el ser amables y firmes, pero nosotros, ¿qué podemos hacer? Pues, por ejemplo, debemos explicarles o debemos transmitirles que no es efectivo resolver los problemas cuando están enfadados, ¿no? Una de las cosas que pasan en el cuento que ahora veremos es que Noah, que es el protagonista del cuento, se coge un cabreo monumental por algo que ocurre en el parque. Y entonces, bueno, lo que le ayuda al abuelo Paco es a decirle que cuando está enfadado no se puede enfrentar al problema, ¿no? Otra cosa que podemos hacer es escuchar con la boca cerrada o con la boca muda. Y diréis, vale, ¿y eso cómo se hace, no? Pues escuchar con la boca muda es cuando ellos ya están un poquito más tranquilos, ayudarles a que expresen sus emociones, sus opiniones, pero sin recurrir a la crítica, vigilando también nuestras señales no verbales, pues poniéndonos, por ejemplo, a su altura, con un rostro relajado, manteniendo también el contacto visual, ¿no?, para que se fijen nuestras expresiones faciales, con un tono de voz sereno, con un tono a la vez cálido, ¿no?
¿Qué debemos hacer también? Pues no sermonear, que es una de las cosas que yo creo que a los padres más nos cuesta, ¿no? Cuando viene nuestro hijo angustiado con un problema, ya está tranquilo y empezamos a hablar con él, el no darles solución a todos los problemas y el no darles una gran charla, que muchas veces los niños se pierden y no entienden. Entonces, bueno, eso es una de las cosas más fundamentales, el no sermonear con lo que ha ocurrido o el decir, ya te lo dije, ¿no? Que eso también es una de las frases que también se dice mucho. Les debemos ayudar a reflexionar, por tanto, desde la escucha activa. Una de las cuestiones que más funciona para este tipo de situaciones son las preguntas socráticas, que son las preguntas abiertas. ¿Y por qué piensas eso? ¿Qué podrías... ¿Qué crees que podría pensar el otro niño de esto? ¿Me lo podrías explicar de otra manera? Eso crees que siempre es así, ¿no? Preguntas más abiertas donde ellos les invitamos a reflexionar, les invitamos a pensar de una forma crítica sobre lo que ha sucedido, en vez de decir lo que pensamos nosotros como adultos y lo que creemos que deberían hacer, que muchas veces pecamos de sobreproteger a nuestros hijos en ese punto. Luego, otra de las cosas que veremos en el cuento que hace el abuelo Paco es enseñar a los niños, enseñar a Noa en este caso, a emplear la honestidad emocional, es decir, a expresar las emociones desde el respeto. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿No? Pues partiendo de la base de cómo nos hemos sentido. Pues me he sentido enfadada, o me he sentido triste, o me he sentido agobiada. ¿Por qué? ¿No? Y explicamos el por qué y luego lo que nos gustaría o lo que pedimos a la otra persona. Otra cosa también muy relacionada con el no sermonear y con el permitir que ellos piensen de forma crítica es enseñarles a ser tolerantes con la ambigüedad, que muchas veces también tenemos la tendencia de que cuando les vemos un poco perdidos o cuando les vemos un poquito agobiados tendemos a dar soluciones rápidas, ¿no? Porque realmente pensamos que pueden estar pasándolo mal. Pues realmente esa ambigüedad, el dejarles que permanezcan durante un tiempo pequeñito en una situación confusa sin precipitarle a resolvérsela, es algo maravilloso para que ellos de alguna manera aprendan sin necesidad de sentirse juzgados. Luego, otra cosa también que podemos hacer, ¿no? Para comunicar o para fomentar una comunicación respetuosa. Esta parte es muy importante y es que cuando realmente estábamos hablando con uno de nuestros hijos, no compararlo con otro hermano, con otro primo, con otro compañerito del colegio, ¿no? De alguna manera puede resultar muy desalentador para ellos el decir, pues fíjate que fulanito sí que ha sido capaz, o fíjate en tu hermano que, ¿no? Pero de una manera comparativa, pues en ese punto pues hace que de alguna manera la comunicación se corte y llegue a ser un poquito invalidante para nuestros hijos. Y luego, por último, una de las cosas también que se menciona de una forma rápida en el cuento es el concepto de tener una reunión familiar en la semana, ¿no? En un momento dado, el abuelo Paco le dice a Noa, ¿por qué no llevas esto a la reunión familiar? ¿No? Es algo que realmente funciona muy bien para animar a los niños a que se expresen, a que cuenten, y puede ser también un buen sistema para que todos los miembros de la familia estén más conectados y crear un clima familiar positivo. Vale, pues comentado un poquito mi cuento, si os parece voy a leer una parte. Os voy a dejar un poquito con la intriga, no os voy a leer el final, pero bueno, a ver qué os parece. Luego si queréis comentar algo me decís. Vale, pues voy a ello. Noa y Daniel eran amigos inseparables desde que empezaron infantil. Cuando salían del cole, siempre les pedían a sus abuelos ir al parque a jugar. Les encantaba construir fortalezas y jugar al pilla-pilla y a ser superhéroes con sus amigas Valeria, Sofía y Martina. Aquel era un día muy especial. Daniel llevaba unos dinosaurios que le habían regalado en su cumpleaños para jugar con todos sus amigos en el parque. Estaba muy emocionado y tenía muchas ganas de que llegara la hora. Iban a alucinar. Tenía un Diplodocus, un Velociraptor, 2 tiranosaurios y un brontosaurio.
Nada más llegar al parque, Daniel vio que estaban jugando a piratas de marineros. Noah tenía un enorme gorro con una calavera y un parche. Daniel salió corriendo a enseñarle a sus nuevos juguetes y rápidamente todos se pusieron en un corro alrededor. ¡Hala! ¡Qué divertido! Me pido el verde, exclamó Martina entusiasmada. Yo, el del cuello largo, pidió Sofía. Pues yo el de la cola con puntos, ¿vale? Dijo Valeria mientras sonreía. Noah, que estaba mirando desde los columpios, frunció el ceño mientras se ponía rojo, notando que además sus puños se cerraban. Se quitó el gorro de pirata y se acercó enfurecido al grupo y le dijo a Daniel: «Tus juguetes son feos y no son nada divertidos». «Vaya rollo de amigo que eres», y lanzó un dinosaurio por los aires. Después se dio la vuelta y corrió al banco donde estaba su abuelo Paco. El abuelo, que había estado observándolo todo, le dijo: «Veo que estás muy enfadado. Creo que necesitas tu piedra mágica». Noah se sentó con mucha rabia y miró enfadado a su abuelo Paco. «Puedes utilizarla aquí o en el columpio. ¿Qué prefieres?» «Aquí», refunfuñó Noah. La piedra mágica de Noah le cabía en la palma de la mano. Era suave y muy bonita. Por un lado tenía un dibujo con una flor que había que oler y por el otro una vela que debía soplar. Cogió la piedra mágica y con una mano inspiró profundamente por la nariz y ¡zas! La piedra mágica pasó a la otra mano. Entonces Noah expulsó el aire por la boca. Oler, soplar, oler. Poco a poco empezó a notar una sensación de calma. Ya no sentía la cara caliente. «Ya está», dijo con timidez al abuelo Paco. «Noto que estás más calmado». «Quiero entender qué ha pasado». «¿Me lo cuentas?» «Pues que estábamos jugando y por fin me ha tocado ser pirata», respondió Noah. «Ajá, ¿y qué ha pasado entonces?», preguntó el abuelo Paco. «Pues que ha llegado Daniel con sus dinosaurios y ya querían jugar a otra cosa». «¿Y cómo te has sentido?» «Pues enfadado, abuelo». «Porque nos estábamos divirtiendo», exclamó Noah subiendo mucho el tono de voz. «Ya, entiendo. ¿Y qué ha pasado después?» «Pues porque le he ido y le he dicho cosas feas y he tirado el dinosaurio pues muy lejos». Dice: «Ya, no me extraña que te hayas sentido muy enfadado porque te apetecía seguir jugando con los piratas, ¿a que sí?» «Pues sí, me apetecía mucho», dijo el abuelo. «Ya, ahora me doy cuenta de que...» siguió Noah. «Ahora me di cuenta de que no debería haberles dicho eso. Me siento muy arrepentido», dijo Noah. «Oye, ¿y cómo crees que puedes solucionarlo?», preguntó el abuelo Paco. «Pues no sé, ¿me ayudas?», miró desconcertado el abuelo. «Pues claro, te voy a enseñar mi siguiente truco favorito». Aquí me quedo. Aquí me quedo. Muy bien, Bárbara, lo has dejado ahí perfecto, con una intriga que nos has dejado a todos impresionante. Te da por lo menos 2 o 3 trucos, yo no digo eso, ¿eh? Así que todo el mundo a comprar el libro. Eso es, eso es. Muy Bueno, bien, no pues he querido adelantar, perdona Raquel, sí. hago un inciso. No quería adelantar antes, como han hecho mis compañeras Tatiana, como has hecho tú antes de la actividad, ¿no? Que tenemos extra en el QR, porque si no destripaba un poquito alguna parte del cuento. Pero bueno, la actividad que viene en el QR es una gincana, ¿no? Un mapa del tesoro para poder crear nosotros nuestra propia piedra mágica, la piedra de la tranquilidad, para que antes de poder utilizar, ¿no?, todos los siguientes trucos que dejo ahí en el aire, pues tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar serenos y para eso pues están todos los pasos para poder respirar, para poder buscar nuestro rincón de la tranquilidad si estamos en casa, en el cole, ¿no? O en este caso en el parque y bueno, poder crear cada uno nuestra propia piedra. Así que nada, os invito a que lo podáis hacer y disfrutar un poquito de ese truco. Bueno, pues ahora vamos a pasar a por ya la última compañera que va a hablar hoy,
que es Aroa y nos va a hablar de un tema que siempre interesa, ¿verdad?, mucho a los padres, de cómo establecer las rutinas. Así que, Aroa, te cedo la palabra y que nos vayas contando. Genial, pues muchas gracias, Raquel. Bueno, ya para finalizar, me ha tocado contaros un poquito de qué va el cuento de las rutinas. Y antes de empezar a contaros, sí que os quería decir también de qué manera hemos intentado organizar los cuentos de este libro, ¿no? Como os decía Raquel, hemos intentado que los pilares fundamentales de la disciplina positiva estuvieran presentes. Pero no solo eso, aprovechando que todas las autoras del libro somos psicólogas, también queríamos poner nuestro granito de arena y que pudiéramos meter aquellos temas que son los que más nos preguntan los papás en la consulta, ¿vale? Que aprovechemos esa experiencia que tenemos en aquellas cosas que trabajamos más para poderlas plasmar también en el libro. Entonces, ¿por qué en la consulta nos encontramos tantas veces con preguntas de los papás sobre cómo pueden mejorar las rutinas de los niños? Pues primero porque las rutinas son fundamentales en la educación y en el desarrollo de los niños. O sea, los niños no tienen el mismo desarrollo cognitivo que tenemos los adultos y les viene estupendamente bien tener una estructura clara de lo que va a pasar en su día, anticipar qué es lo que viene primero, qué es lo que viene después, y eso les ayuda a poder funcionar de una manera más eficaz en el día a día. Y luego también por otra cosa, y es porque al final las rutinas es que las hacemos todos los días, ¿vale? Y lo tenemos que hacer un día y otro día, y por la mañana, por la tarde, por la noche, ¿vale? Los días están llenos de rutinas. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando las rutinas están bien instauradas, pues hacen que la relación familiar sea muy tranquila, que estemos con mucha paz en casa, pero también pasa lo contrario. Cuando no tenemos esas rutinas bien instauradas, aparecen un montón de conflictos en casa, aparece la ansiedad, aparece el estrés, el enfado, y se empieza a degenerar un poquito y a empeorar la relación que a veces tenemos con los niños. ¿Qué ocurre también? Pues que además las rutinas nos van a permitir poner en práctica el resto de pilares de la disciplina positiva que ya se han comentado. Por ejemplo, ¿no? Si las rutinas van bien y cada uno hace las suyas en casa, los niños hacen la suya, los papás tienen tiempo para poder ir haciendo las suyas al mismo tiempo, hace que todos funcionemos como pequeños engranajes que hacen que la actividad familiar funcione como un todo, ¿vale? También, si los niños aprenden a hacer esas rutinas, aprenden a conseguir metas, ¿no? Lo que os comentaba Tatiana. Y al mismo tiempo, el hecho de poderlas hacer de una manera más autónoma, también lo que hace es que mejora mucho su autoestima. Pero además, fijaros lo que comentaba Raquel, las cosas es muy raro que no salga siempre a la primera. Y las rutinas es una cosa que va a ocurrir igual. No siempre que empezamos a hacer una rutina o empezamos a instaurarlas, nos va a salir a la primera. Entonces va a ser una oportunidad estupenda para que también podamos aprender en ese sentido de los errores. Y por supuesto, lo que os estaba comentando Bárbara, al final también nos permite aprender a poner normas, aprender a poner límites, porque las rutinas muchas veces conllevan esos límites de una manera respetuosa, ¿vale? Desde la firmeza, pero al mismo tiempo siendo amables. Y por supuesto también las podemos utilizar para que una vez a la semana o de vez en cuando podamos hablar si nos están yendo bien, si no, si podemos encontrar soluciones, ¿vale? O sea que al final, si os dais cuenta, nos sirven para trabajar el resto de cosas. Y en concreto, ¿no? En la situación de pandemia que estamos viviendo, yo creo que ha sido una de las cosas que más ha salvado a los niños y a muchos adultos, ¿vale? Durante el confinamiento. El hecho de tener un mínimo de rutina nos ha salvado del estar encerrados, del no poder hacer otra cosa, porque nos permite estar estructurados y hacer este tipo de cosas, ¿vale? Una vez que ya os he contado un poquito cuál ha sido el motivo de instaurar o de meter el tema de las rutinas en el libro, sí que me gustaría contaros un poquito de qué va el cuento. El cuento va de una niña que se llama Sara, que le ocurre que todos los días por la mañana, cuando tiene que levantarse, desayunar, vestirse, pues resulta que se despista. Tiene un perrito muy bonito y al final se dedica pues a jugar un ratito con él porque le gusta más que ponerse a vestirse o a lavarse los dientes, y al final su madre o su padre se terminan enfadando con ella y muchos días empiezan ya desde el estrés o desde ese enfado. Y esto es verdad que en muchas casas a veces ocurre, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer entonces para poder empezar a trabajar las rutinas? Pues fijaros, una cosa fundamental que nos dice la disciplina positiva en relación a esto es que las rutinas necesitan de tiempo para ser enseñadas, ¿vale? Y esto es una de las cosas que más nos encontramos en la consulta. Hay muchos papás que vienen y que nos preguntan, oye, ¿qué hacemos para que los niños se vistan? Para que los niños se laven los dientes, para que los niños hagan la tarea sin protestar.
y a veces parece que quieren como una pauta mágica, como una solución mágica donde les vamos a decir, mirad, pues hacerlo así y de repente los niños van a empezar a hacerlo todo de golpe. Y no, el hacer una rutina o el hacer varias rutinas una detrás de la otra requiere tiempo. Y la pauta principal para empezar a trabajar esto es que prioricemos el proceso de aprendizaje de las rutinas por encima del resultado. Es decir, que no pasa nada si los primeros días las rutinas no salen, o hay que ayudarles un poquito más de la cuenta, o hay que darles más tiempo del que queríamos darle al principio. Porque lo importante no es que lo hagan al momento, sino que aprendan cómo se hace para que el resultado final sea estable, se mantenga y al final sea más agradable. Entonces, hay que pararse a enseñarle a los niños cómo se hacen las rutinas, ¿vale? Y esto a veces significa que tenemos que tener ese tiempo con ellos, tenemos que conectar con ellos para poderles explicar primero cómo se hace y luego qué les estamos diciendo cuando queremos que hagan una rutina. Si yo te digo que quiero que recojas la habitación, es bueno que te diga que recoger la habitación significa que no haya nada en el suelo tirado, que los libros estén recogidos en su cajón o en la mochila y que la ropa esté doblada y metida en el cajón, ¿vale? Es decir, es necesario ser operativos y concretar a los niños lo que significa cada una de esas rutinas. Pero además es importante ser un modelo también de aprendizaje, de tal manera que eso también implica que nosotros toleremos el error como parte de ese aprendizaje, ¿vale? Que a lo mejor hay que hacer y deshacer la rutina varias veces hasta que sale de una manera pues, más adecuada, ¿vale? ¿Qué hacemos entonces? ¿Vale? ¿Cómo podemos empezar a trabajar esto? Pues como veréis cuando compréis el libro, el QR que tiene que ver con este capítulo y con este cuento, de lo que se trata es de construir una tabla de rutinas. En el QR vais a tener todo el material y todo lo que podéis utilizar para hacerlo. ¿Qué es una tabla de rutinas? Pues una tabla de rutinas no es más que a lo mejor una cartulina, ¿vale? O tener ahí una tabla donde vamos colocando de una manera visual cada una de esas rutinas. Lo podemos hacer, por ejemplo, dibujándolas o, por ejemplo, haciendo una foto y pegándolo en el material que tenéis en el QR. Cada una de esas rutinas va a tener una representación visual de qué es esa rutina. ¿Por qué? Por lo mismo que hemos dicho antes, porque los niños no tienen todavía la capacidad de razonar como los adultos de una manera abstracta y todavía razonan mucho mejor con materiales y con cosas que perciben, que son concretas, ¿vale? Que son tangibles. Además, fijaros, estas rutinas en forma, ¿no?, de tabletas, de que podemos ir colocando, les van a permitir poder ordenarlas, ¿no? Y poder saber también qué es lo que va a ocurrir primero, qué es lo que va a ocurrir después y cuál va a ser todo el orden, ¿no?, toda la secuencia de las rutinas que vamos a organizar o bien por la mañana o por la tarde o por la noche, ¿vale? ¿Y por qué también es importante hacerlo así? Porque el tenerlo delante hace que los niños nos necesiten menos. Y entonces simplemente pueden ir a mirar qué es lo que les toca y no tenemos que estar todo el tiempo, ¿no?, encima de ellos. Eso va a hacer que consigan sus metas y que al final empiecen a estar más motivados, más dispuestos y que mejore también su autoestima. ¿Cuáles son las pautas principales que tenemos que tener en cuenta para que esa tabla de rutina nos funcione, ¿vale? ¿Cuáles son las pautas básicas que a veces se nos olvidan? Bueno, lo primero de todo es que es importante buscar un espacio para poder hacer la tabla con ellos. A los niños no entienden o les sienta mal que de repente le digamos, venga, ahora ponte a hacer esto, ahora de repente lo otro, sin que les hayamos avisado. Sobre todo porque muchas veces son cosas que no les gusta hacer. Los niños prefieren hacer cosas que les gustan. Muchas veces se dejan llevar por la gratificación inmediata, por lo bueno, lo placentero. Entonces es bueno explicarles que tenemos que hacer también otras cosas que no nos gustan tanto, ¿vale? Entonces el tenerlas organizadas y anticipadas permiten que sea más fácil que las hagan cuando toca. Otra cosa importante que nos va a permitir esta tabla de rutinas es aprender a resolver problemas, ¿vale? Y como nos cuenta la disciplina positiva, trabajar también otras habilidades y otros valores que alguna de mis compañeras ya han adelantado, como por ejemplo la perseverancia, tolerar la frustración y regular las emociones, aprender a esforzarse y a superarse y respetar también lo de los demás, porque al final si yo no hago mis rutinas también está interfiriendo, ¿no?, en el tiempo y en las rutinas que tienen que hacer los demás. Además, con esto podéis trabajar mucho la cooperación en la familia, ¿no?, y la amabilidad, el ayudarnos los unos a los otros. ¿Qué es importante que tengáis muy en cuenta? La edad que tienen vuestros hijos, ¿vale?, o vuestros alumnos.
¿Por qué? Porque cuando montemos esa tabla de rutinas, no es lo mismo hacerla para un niño de 4 años que para hacerla para un niño de 6 o de 8, por ejemplo. A un niño de 3 o 4 años todavía a lo mejor hay que ayudarle a vestirse en ciertas prendas, ¿vale? En general ya se saben desvestir y pueden vestirse solos la mayoría de las veces, pero todavía a lo mejor hay alguna prenda que hay que ayudarle. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, que no lo puede hacer solo, que me necesita un poquito a mí. O igual, por ejemplo, cuando ya le ponemos la rutina de los deberes, a lo mejor es importante que antes de dejarle hacerla sola, por ejemplo, cuando tienen 8 años, sí que la rutina previa sea me siento un ratito contigo a planificar, porque todavía necesitas que yo te ayude a hacer esta tarea, ¿vale? La de planificar. Luego a lo mejor el resto de tareas las puedes hacer tú solo. Entonces, súper importante tener la edad y la capacidad que tienen nuestros hijos para ir haciendo cada una de esas rutinas. ¿Qué es importante también? Que nosotros ajustemos el tiempo a sus necesidades y al tiempo que necesitan para cada una de las rutinas, ¿vale? Muchas veces nos levantamos, sobre todo por las mañanas, con muchas prisas porque tenemos que salir a una hora para ir al trabajo, para ir al cole. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces pretendemos que los niños se ajusten a nuestros tiempos y a nuestra velocidad. Y esto a veces no funciona. ¿Y qué es lo que ocurre? O que terminamos persiguiendo a los niños y gritándole, venga, vístete, lávate los dientes, todo el tiempo hasta que acabamos todos muy enfadados, o a veces hacemos lo contrario, como estamos ya muy agobiados y lo que queremos es salir con los niños vestidos y desayunados, somos nosotros los que a veces hacemos las cosas por ellos, ¿vale? Porque nos importa más el resultado, lo que hemos hablado antes, que el propio proceso. Entonces, es importante aquí que los niños tengan el tiempo que necesitan, ¿vale? Y que en ese sentido, al principio sea bueno que le dejemos un poquito más del necesario para que no lo hagamos con prisas y que lo hagamos desde la calma y desde la tranquilidad. ¿Por qué? Porque además está completamente demostrado que las emociones positivas favorecen el aprendizaje. Si yo quiero que aprendan a hacer esas rutinas, van a aprenderlo mejor si lo hacemos de una manera lúdica con la tabla de rutinas y lo hacemos desde la calma, que si lo hacemos desde las prisas, los gritos, el estrés, ¿no? Y el enfado al final. Otra cosa muy, muy importante es eso, que tengamos en cuenta también algunas características personales. Por ejemplo, pues hay niños que a lo mejor tardan un poquito más en desperezarse que otros, ¿vale? O a lo mejor hay niños que necesitan a lo mejor dormir un poquito más que otros, ¿vale? Entonces también hay que ajustar cómo vamos a estructurar esas rutinas en función de la personalidad y un poco de las necesidades que tiene cada niño. Y luego una cosa también fundamental es que a la hora de ordenar esas rutinas es importante que pongamos un orden muy claro, un orden en el que primero hagan aquellas rutinas que les pueda costar un poquito más y que al final dejemos aquellas que son más gratificantes, aquellas que les gustan más, de tal manera que les cueste un poquito menos ir haciendo las rutinas anteriores para llegar a la del final, que es la del premio, la de la gratificación, la que me hace sentir fenomenal, ¿no? Y la que ya me permite relajarme o jugar o ponerme un ratito a estar con papá y mamá, algo que me guste mucho. Y lo último que sí que os quería decir para que tengáis en cuenta si empecéis a trabajar esto, es que muchas veces empezar por la mañana, aunque el cuento está dirigido sobre todo a las rutinas de por la mañana, que muchas veces son las que más cuestan, a veces es importante no empezar justo a instaurar esto por las mañanas, porque es cuando más prisa tenemos y cuando más difícil puede ser empezar. Entonces ahí sí que os recomendaría que empecéis por las tardes, que tenéis más tiempo, que no tenemos a lo mejor tanta prisa porque no tenemos que ir al cole o a trabajar, o que aprovechéis incluso los fines de semana para empezar a instaurar algunas rutinas y que una vez que vayan cogiendo un poco el ritmo y vayáis un poco ajustando, pues a lo mejor esta no nos ha servido aquí, la tenemos que poner delante, o mira, pues esto no ha funcionado porque el niño necesita que le ayude un poquito más, pues la próxima vez me acerco y le echo una manilla. Que para poder hacer estos cambios, ¿no? Y estos pequeños, pues eso, reajustes un poco en la rutina, a veces es mejor hacerlo desde la calma el fin de semana por la tarde que tenemos más tiempo. Y bueno, esto era una de las pautas un poco generales que os quería contar, pero en el libro tenéis el resto y además, sobre todo, los niños se van a ver muy identificados con Sara y les va a servir un montón también los truquitos que da la niña en el cuento para que lo puedan aplicar los propios niños solitos en casa. Vale, entonces hasta aquí todas las cositas que tenemos preparadas para contaros. Muchas cosas más están incluidas en el libro que ya las iréis descubriendo cuando os hagáis con él. Y bueno, pues ahora es el turno de que habléis vosotros. Nosotras estamos aquí abiertas para que nos vayáis contando los comentarios que queráis hacernos, las preguntas, y estamos a vuestra disposición.
como somos pocos, yo creo que la persona que quiera hacer la pregunta, pues que abra el micro y la plantee, porque yo creo que es gestionable. Yo puedo empezar porque tengo una sobre, a veces la palabra disciplina positiva puede llevar un poco a lo mejor a confusión, ¿no? Sobre todo en el momento en el que ahora yo creo que muchas veces esta parte del confinamiento que hemos vivido nos ha llevado a relajarnos porque estábamos tanto tiempo metidos en casa y era tal la presión que a veces, muchas veces hemos relajado ciertas rutinas, hemos relajado hemos sido mucho más flexibles ante ciertas rabietas o ciertos caprichos que luego, claro, pues a la hora de volver a salir y de que estos niños tengan comportamiento con otros niños, también esa parte del comportamiento se ha visto afectada. Entonces, si tenéis que decir en 3 palabras, disciplina positiva es igual a... Yo diría que, o sea, yo lo diría en 2, ¿vale? Yo diría que es firmeza con amabilidad, ¿vale? Es tener muy claro qué cosas necesitan los niños, porque los niños necesitan normas, necesitan límites, porque no tienen experiencia y porque no tienen el desarrollo que tenemos los adultos. Necesitan saber qué tienen que hacer y qué consecuencias hay cuando hacen determinadas cosas. O sea, necesitamos enseñarles eso. Pero yo creo que la disciplina positiva se resume en enseñarles eso desde la amabilidad, desde la opción positiva, desde el explicarle por qué hay que hacerlo así, ¿no? Y desde el entendimiento que decía Raquel de que los niños son niños y que muchas veces se enfadan y no saben explicar las cosas de otra manera, ¿no? Entonces yo lo resumiría en estas 2 palabras. Yo diría que es firmeza, pero con amabilidad y respeto. Vale, si surge alguna otra pregunta. Vale, yo quería comentar que una de las dudas que nos traen muchas veces los padres a consulta con mucha frecuencia, estarán mis compañeras de acuerdo conmigo, tiene que ver con los castigos, ¿verdad? ¿Hasta qué punto se debe castigar o no a los niños? Tatiana, ¿tú qué opinas de esto? El micro, Tatiana. Ahí. Bueno, pues como dice Raquel, este es un tema controvertido y yo lo primero que creo que hay que plantearse es ¿qué buscamos los padres con el castigo, ¿no? En general, lo que las familias conocemos como un castigo del tipo, pues si te peleas con tu hermano te quedas una semana sin jugar a la consola, tenemos comprobado que la mayoría de las veces no es útil para que los niños aprendan lo que pretendemos, que en realidad sería, bueno, pues que aprendan a llevarse bien con su hermano y a compartir, por ejemplo, los juguetes, ¿no? Para que realmente los niños consigan aprender y consigan instaurar esos buenos comportamientos que deseamos, nos va a funcionar muchísimo mejor hacerlo desde lo positivo, motivarles en el sentido de, bueno, si tenemos una ocasión en la que les vemos que, oye, que los 2 hermanitos, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de antes, están compartiendo su juguete, pues ahí o están turnándose y dialogando adecuadamente, ¿no? Tranquilamente, cuando están jugando juntos, pues ahí tenemos una oportunidad estupenda que no debemos dejar escapar para decirles, oye, qué bien, cómo compartís, estoy súper contenta de veros, ¿no? Pasándoslo tan bien y siendo tan generosos el uno con el otro. Vamos de esa manera a potenciar, a ir motivándoles y a guiarles, ¿no? Un poco como desde la lejanía a cuál es el camino más adecuado para vosotros, ¿vale? De una forma poco directiva. Vale, en segundo lugar, ¿no? En relación a los castigos, hemos dicho, por un lado, bueno, parece que no es la forma muchas veces más útil, es decir, muchas veces no nos ayuda a educar como queremos. Pero además, ¿no? También es controvertido porque en algunos casos la utilización repetida de los castigos puede dar lugar, ¿no? a que los niños a la larga pues, puedan desarrollar ciertos miedos, ciertas inseguridades. Entonces, bueno, ¿en qué ocasiones sí que podríamos utilizar, ¿no? ¿Qué tipo de castigos? Pues, por ejemplo,
En un caso en el que, siguiendo con el mismo ejemplo, pues si los dos hermanos se están peleando, ¿no?, en ese momento por un juguete, pues ahí les podemos, oye, quitar el juguete y decirles, a ver, hasta que no os pongáis de acuerdo, ¿no?, en quién juega, en cómo compartís el juguete o cómo os turnáis, no os dejo jugar a ninguno, ¿no?, en ese momento. Pero tiene que ser algo inmediato a la situación y evidentemente algo proporcionado, es decir, es un pequeño castigo proporcionado a la situación que está viendo y efectivamente le retiraremos el juguete en ese mismo día, en ese mismo momento, ¿no? No le vamos a retirar el juguete por una semana o no, en ese mismo momento y con con la motivación de que ellos encuentren un poco la solución, ¿no? También a lo mejor tenemos que darles unas pautas, ¿no?, y ayudarles para que encuentren esa solución. Bueno, y lo más importante, ¿cuál es el error como más frecuente en esto de los castigos? Pues suele tener que ver, un error en el que incurrimos muchos los papás, el amenazar con castigos, ¿no? Es decir, para que los niños hagan cosas. Esto es lo que se da más frecuente. Por ejemplo, como no recojas los juguetes rápido, se lo voy a decir a tu profe. Entonces, le estamos amenazando con que le vamos a castigar si no hace eso, ¿no? Con una idea de que así lo haga. Hay papás que dicen, es que como no le diga algo así, es que no funciona. Bueno, pues ¿por qué no lo cambiamos en positivo? Y le decimos, venga, si recoges los juguetes muy rápido, ¿no?, los recogemos juntos y te esfuerzas y los recoges, pues venga, luego si quieres te enseña mamá a hacer un pastel y hacemos un pastel juntos. Vamos a animarles con algo positivo, les vamos a proponer algo positivo de premio que les motive a hacer esa tarea, ¿no?, algo que sabemos que les pueda gustar, que les motive a hacer esa tarea, en lugar de decirles algo que digamos que les va a asustar, les va a dar miedo y entonces se van a poner las pilas corriendo a hacerlo. Que sí, que a lo mejor conseguimos que lo hagan, pero es verdad que a la larga, pues oye, ¿no?, podemos desarrollar en el niño pues cierta inseguridad o vergüenza, ¿no?, ante este tipo de comentarios. Y ese concepto de la gratificación que antes habéis comentado en una de las historias, y bueno, en este caso, con ese cambio de castigo por gratificación, por así decir, o premio, ¿no podría llevar a que es una especie de chantaje emocional y al final el niño acabe haciendo ciertas actitudes porque quiere conseguir ese premio que sabe que se le va a poner? Claro. A ver, es importante, ¿no? Lo más importante de todo es que, digamos, a los buenos actos de los niños les sigan consecuencias positivas. Y por consecuencias positivas, lo que vamos a considerar es qué cosas son positivas para los niños, igual que lo son, ¿no?, para cualquier adulto. Pues, por ejemplo, pues afecto, expresarles que estamos muy contentos, ¿no? Expresarles también, anticiparles cómo se van a sentir ellos después. Si haces esto te vas a sentir muy contento, vas a sentir que eres un niño muy mayor. Entonces, eso también son consecuencias positivas, ¿no?, que es importante no perder de vista los abrazos, los besos. Además de esas consecuencias positivas, el proponer hacer una actividad juntos es algo que en principio, si es una actividad que al niño le gusta, pues también va a ser una consecuencia positiva para él. Evidentemente, si le ofrecemos un caramelito o que le compramos un regalo, pues también va a ser una consecuencia positiva. Evidentemente, para el niño probablemente lo sea. Ahora, claro, siempre vamos a elegir en la medida de lo posible, ¿no? Bueno, pues que las consecuencias positivas, por supuesto, sean pues lo más humanas posibles, en la medida de que incluyan a los papás, ¿no?, que sean más afectivas y que promuevan actividades, por ejemplo, que impliquen, pues como digo, ¿no?, una actividad en común en la que además el niño pues, puede aprender algo, estamos compartiendo tiempo juntos, ¿no? Siempre vamos a primar eso frente a lo que pueden ser recompensas como más tangibles, más de un premio, un tal. Pues bueno, pues porque evidentemente no queremos llevar eso al extremo y porque evidentemente pues todo al extremo puede tener otras consecuencias negativas, ¿no? Que efectivamente, pues como dices, pues al final parezca que el niño hace las cosas por un chantaje. Pero efectivamente está comprobado que toda consecuencia positiva que siga un comportamiento, sea el que sea, va a aumentar ese comportamiento. Y eso va a funcionar así independientemente de que lo hagamos de forma deliberada o no.
Entonces, es decir, que lo hagamos conscientemente o no. Entonces, bueno, la realidad es que siempre los papás estamos influenciando. Es decir, queramos o no queramos, al final, ¿no? Estamos influenciando en los niños. No podemos esto de dejar que los niños pues lleven a cabo el camino solos, es imposible. Es decir, siempre les vamos a marcar el camino de alguna manera, aunque no nos demos cuenta, con un pequeño gesto, con una sonrisa. Entonces, bueno, esa es una realidad, pero hay formas más amables de hacerlo, efectivamente, para que no se sientan pues chantajeados, ¿no? Muy bien, pues ¿alguna pregunta más de los que nos estáis escuchando? Mira, preguntan, habéis hablado de que no es bueno comparar a los niños entre sí. ¿Cómo se pueden poner ejemplos sobre comportamientos que no lleven esa comparación? Es de Cristina. Lo último, ¿está en el chat la pregunta? Sí, ¿cómo se pueden poner ejemplos sobre comportamientos que no conlleven esa comparación? Bueno, yo voy contando y ahora me vas matizando, que veo que puedes seguir escribiendo. Yo creo que básicamente simplemente centrándonos en la conducta del niño. Es decir, no es que hay una manera buena de comparar, simplemente yo creo que sería la no comparación, básicamente. De todas maneras, si me quieres poner, Cristina, algún ejemplo concreto. O que se abra el audio y ella la plantea, si quieres, sí, Cristina. también puede ser. A lo mejor si me pone algún ejemplo concreto, podemos de alguna manera contar o poner más ejemplos, ¿no? Que tiene mucho ruido para poner. Vale. Bueno, básicamente yo creo que lo que trataba de decir, ¿no? Que muchas veces cuando intentamos centrarnos en algo que ha ocurrido y intentamos alentar a nuestro hijo en motivarle, ¿no? Para conseguir algo, cuando le motivamos comparándole con un hermano, comparándolo con un compañerito, pues hay veces que sin darnos cuenta, pues eso le puede hacer al niño sentir un poco peor. Bueno, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Julia. Nada, no sé si te he resuelto el... Vale, yo también quería comentar otra de las dudas que de hecho hace poco me comentó una madre que me hizo una pregunta pues interesante. Me dijo, entonces, si mi hijo comete un error, no debo decírselo, a veces me agobia decírselo que esto lo ha hecho mal o no debería haberlo hecho así porque me siento agobiada, no vaya a ser que le haga sentir mal. Entonces hay veces que puede pasar como padres de decir, pues nuestro hijo ha cometido este error o le ha salido mal este ejercicio y ostras, si le digo, pues es que el resultado no es correcto, pues a ver si pues, le voy a dañar o quizá le desmotivo. Entonces ahí yo creo que mi opinión y también que mis compañeras, si quieren añadir algo más, donde yo me centraría en este momento es decir, sí, a los niños hay que transmitirles o hacerles ver que han cometido un error. La clave está en cómo. ¿Qué forma elegimos? ¿Nos vamos a centrar con mensajes de lo has hecho mal, vamos a juzgar, vamos a señalarles? Así sí que podemos dañar su autoestima, pero si le hacemos ver, nos sentamos con él, como he dicho antes, y vemos, vamos a ver juntos, porque veo que el resultado de este ejercicio no es correcto. Entonces vamos a ver juntos dónde está el error y vemos de qué manera solucionarlo para que los próximos estoy segura que te van a salir fenomenal. Entonces yo pondría ahí el foco, por eso decíamos la disciplina positiva. Al final es poner el foco en cómo decimos las cosas, como decía antes Aroa, cómo decimos las cosas, cómo les transmitimos, qué mensajes les damos a los niños. Y de esa manera vamos a influenciar mucho en su estado de ánimo y también en la confianza en ellos mismos. No sé si alguno más tiene alguna pregunta o si Aroa quieres compartir alguna otra pregunta que te haya parecido interesante en consulta, que se haya repetido con frecuencia. Hola, a ver, mira, tengo una pregunta. Yo soy maestra y este año estoy en el aula de 3 años
Y hay una nena que no consigo que tenga la rutina de ir al baño. Entonces ya, bueno, he estado hablando mucho con ella, me he ido con ella al aseo, he intentado que nos sentemos las dos, bueno, una vez, primero una y luego la otra, en el váter con la tapa, sin la tapa. He llevado a compañeros para que la acompañen, para que le expliquen cómo se tiene que bajar los pantalones. Y nada, no consigo para nada que haga pipí en toda la mañana. Entonces, eso también crea, pues hay varios días que no viene al colegio porque tiene problemas de, no sé qué tipo de problemas, pero relacionados con el aguante que tiene. Claro, Susana, pero yo fíjate, creo que ahí estamos mezclando a lo mejor algunas cosillas, ¿vale? En consulta sí que cuando tenemos esa dificultad tan específica, porque en casa sí que hace pis y sí que va al baño. Sí, siempre con la mami y el papi. Claro, ahí lo que hay que hacer es una valoración mucho más en profundidad, ¿vale? Porque el tema de los problemas que hay a veces a la hora de ir al baño pueden tener que ver a lo mejor con un miedo asociado o con alguna característica que pueda tener esa niña, pues que sea muy insegura, ¿vale? Entonces hay muchas veces que eso hay que hacer una valoración en profundidad para poder darte una solución que sea más específica, ¿vale? Porque hay muchas veces que ya sobrepasa lo que es una rutina normal. Date cuenta que nosotros en el cuento de las rutinas y en el resto de cuentos os damos pautas generales para cuando no hay ninguna dificultad específica, ¿vale? Pero cuando aquí hay una cosa no tan concreta que es en el cole que no quieres, solamente con papá, con mamá, ahí habría que valorar de una manera mucho más específica porque puede haber algo debajo que haya que trabajar antes que la propia rutina, ¿vale? Entonces ahí es complicado, ahí sí que, si es algo que se mantiene en el tiempo, yo ahí sí que te recomendaría que le digas a los papás que la lleven al psicólogo, que se valore un poquito de manera más específica, porque muchas veces no basta con trabajar la rutina, sino que si es una cosa muy específica en ese momento concreto puede tener que ver con alguna otra dificultad o con alguna otra cosa que pueda tener la niña y habría que valorarlo a fondo. Muy bien, muchas gracias. De nada, Susana. Si queda alguna otra duda, algún comentario. Bueno, pues si os parece, podemos dar por finalizado a este encuentro. Muchas gracias por participar con nosotros y bueno, pues si os ha interesado el libro y lo queréis comprar en nuestra librería, tanto física como en la web, pues podéis comprarlo y bueno, si estáis por el barrio os lo llevamos gratuitamente y si no, pues lo podemos también enviar. Y bueno, muchas gracias y esperamos poder hacer algún otro encuentro más hablando con vosotros y solucionando también preguntas que nos aparecen en el día a día conviviendo con los niños. Gracias y esperamos veros pronto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Adiós. Gracias, Aida. Adiós. Hasta luego, adiós. Adiós. Gracias, Aida. Gracias a todos.